Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Tras casi 7 meses de demora respecto de la reforma constitucional, finalmente fue aprobada y seguramente va a quedar lista a lo largo de esta semana la reforma de telecomunicaciones. El fin de semana la aprobó el Senado, ya hoy se está discutiendo en comisiones en la Cámara de Diputados y mañana hay un periodo extraordinario para subirla al Pleno. La aprobación se dio sin que se hayan dado mayores cambios, a pesar de que sí hubo un debate muy largo en el Senado y se espera que también lo haya en la Cámara de Diputados. Pero esta es la ley de telecomunicaciones que necesitamos, que estábamos esperando. Esa es la pregunta con la que vamos a arrancar el debate hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñame a ver rápidamente algunos posicionamientos y regresamos aquí con 2 especialistas que son quizá de los más reconocidos en esta materia. Si la reforma de telecomunicaciones fue aprobada prácticamente sin que los senadores hicieran cambios al dictamen, a pesar de largas horas de debate, su análisis y discusión ahora en la Cámara de Diputados tampoco promete introducir modificaciones importantes a esta ley. Con casi 7 meses de demora respecto al plazo constitucional, la reforma podría quedar aprobada mañana en un periodo extraordinario, aunque sin incluirse algunos de los temas más polémicos, ausencias y falta de precisiones legales que luego pueden derivar en amparos en la Corte. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, cuyo partido anunció su voto en contra, pidió al PAN ejercer presión para evitar un retroceso en la reforma constitucional. Si la demora se justificó para lograr la mejor ley, ¿es esta la reforma que necesitamos para el desarrollo del sector y abrir la competencia? ¿Esta ley permitirá, como se prometió, abrir la puerta a nuevos jugadores? ¿Dejar fuera temas polémicos refleja el choque de interés? ¿Es el costo de lograr un amplio consenso como el que hubo en el Senado, donde el dictamen salió con los 2/3 de los votos? Número 1. El líder del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, descartó que el dictamen del Senado pueda sufrir muchos cambios. Número 2. La Cámara de Diputados está lista y preparada para entrar al análisis de las leyes de telecomunicaciones, afirmó el presidente de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, José González Morfín, quien llamó a discutir este tema con sensatez y seriedad, más allá de las visiones reduccionistas. Número 3. César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, se dijo complacido por la aprobación de la ley de telecomunicaciones y aseguró que con este instrumento México entrará en la modernidad. Número 4. El vicecoordinador de la bancada, Miguel Alonso Raya, ya adelantó que el Sol Azteca votará en contra del dictamen. Vamos a ir unidos y votaremos en contra en lo general, y no porque no reconozcamos los avances de la reforma, sino porque conlleva importantes retrocesos en materia de radiodifusión, argumentó. Número 5. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, advirtió que su bancada analizará con toda responsabilidad las leyes de telecomunicaciones y que busca una posición uniforme y en línea para combatir los monopolios. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar nuestro debate de hoy, obviamente sobre la ley de telecomunicaciones que prácticamente acapara la atención en las últimas 2 semanas y quizá mucho tiempo antes con la serie de demoras que se han venido dando, pero esta semana ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados la última aduana después de que fue aprobada en el Senado, y para discutir y también entender la trascendencia y lo que ahí se está votando. Son asuntos técnicos, pero conviene tratar de desmenuzarlos. Me acompaña, me da mucho gusto recibir en este estudio a Ernesto Piedras. Ernesto, como hola, siempre, Pepe. un gusto que estés siempre con nosotros. Un gusto contigo y con tu audiencia. Ernesto Piedras es presidente de Competitive Intelligence y ya ha estado aquí con nosotros para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Y está también el expresidente de Cofetel, Moni de Swan. Moni. Pepe, buenas noches. Un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío. Si quieren, vamos directamente para comenzar, digamos, un poco a contrastar puntos de vista y perspectivas que sabemos que las tienen, que ven las cosas desde distintos ángulos, o al menos eso es lo que presumimos. Y me gustaría empezar con una pregunta que es la más obvia, pero a ver, hasta dónde vamos del proceso, lo que ya se aprobó en la Cámara, en el Senado, ahora en comisiones en la Cámara de Diputados, Ernesto, esta es la ley que necesitamos una vez que la justificación de la demora, incluso el incumplimiento del plazo constitucional por más de 7 meses fue para tener la mejor ley posible, que nos traiga inversiones, abra jugadores, competencia, etcétera. ¿Es esta la ley que necesitamos? Esa es la pregunta clave, y esa pregunta fue título de un artículo mío hace 10, 12 años. Es la ley, tenemos el sector de telecomunicaciones que queremos y necesitamos, y mi respuesta generalmente ha sido no.
no tenemos al sector, necesitamos modificarlo. Hoy estamos haciendo lo que se ha venido haciendo en el mundo hace 20 años, hace 25, lo estamos haciendo tarde, no es un rezago de 7 meses o discusiones de un año, sino es una discusión ya de décadas. Está aquí. En economía solemos hablar del óptimo de Pareto, aquel punto a partir del cual si te mueves algo se descompone. Aquí no estamos en un pésimo de Pareto, pero sí nos hace falta mejorar en cobertura, calidad y precio. Tenemos la peor competencia de cualquier país que se diga en ese estatus de competencia. Entonces, pero no es una ley que a mí me parezca un peor es nada. Yo creo que es un muy buen marco actualizado. Dejamos ese esquema anacrónico de un preponderante o dominante o como le vayamos a llamar, de 3/4 partes del mercado, de consumidores que no llegan ahí. Nos preocupamos por el consumidor, pero 1/3 de la población es no consumidora de telefonía celular. En banda ancha hay 14 millones de líneas para un país de 119 millones de mexicanos. Sí. Hay mucho que avanzar y aquí viene en camino. ¿Perfecta? No. ¿Perfectible? Sí, sobre la marcha. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con el estatus que tenemos. Bueno, creo que ahí ya pusiste varios temas sobre la mesa y ahora voy con Moni. Vamos a meternos qué es perfectible o qué no, pero antes de meterme quiero utilizar una de tus frases que es un marco, un buen marco actualizado. Sería la posición de Ernesto. ¿Compartes tú esa idea? No del todo. Yo me quedaría de lo que dice Ernesto, me quedaría con los puntos de encuentro. ¿Es mejor que el status quo? Creo que nadie puede decir que el status quo es mejor. Claro. Vaya, porque el status quo era francamente inaceptable. Entonces yo me quedaría de lo que ha dicho Ernesto con eso. Me separo de alguna manera porque creo que es una ley vieja, nace vieja. Es decir, en telecomunicaciones lo que se intenta, que es sin duda alguna la parte donde más se avanza, y donde aplaudo muchísimas de las cosas que contiene la ley, pero en telecomunicaciones me parece que lo que hace es resolver debates añejos de este país, la interconexión, qué hacemos con el desbloqueo de celulares. Lo ves en la propia campaña que utilizan en su promoción, son debates que en otros países han quedado rebasados hace decenas. Ahí también habría cierta coincidencia. Hay coincidencia, seguramente vamos a encontrar coincidencia en dos cosas. En una serie de medidas de telecomunicaciones que eran fundamentales e importantes tomar, incluyendo las asimétricas para el preponderante, en este caso Teléfonos de México y Telcel. Seguramente vamos a coincidir también en aquellos proyectos que intentan acercar los servicios a, como dice Ernesto, aquellos que ni siquiera son consumidores. Los 250,000 sitios que va a conectar la sociedad de la información y el conocimiento, proyectos como la red troncal, la red abierta, en eso vamos a coincidir. No sé cuál sea la posición de Ernesto, pero adelanto la mía. Me parece que es una ley profundamente desbalanceada en materia de radiodifusión y contenidos. Digo radiodifusión y contenidos, Pepe, porque no solo es televisión abierta, que es un servicio que va de salida, que creo que para como quedó la ley se va a morir por sí solo, pero me preocupa mucho televisión de cable y me preocupa muchísimo toda la parte de pluralidad. No podemos dejar a un lado, Pepe, Ernesto, que cuando se piensa en la reforma constitucional, se pensó en una reforma que incluyera, por un lado, una serie de decisiones económicas, y por eso se reforma el artículo 28, y una serie de derechos, particularmente el derecho a la información y a la pluralidad. Creo que en la parte del 28, en cómo regulas de alguna manera los preponderantes, los monopolios que tenemos, es exitosa. En la parte donde queda absolutamente coja es en cómo promueves pluralidad y el derecho a la información. Y es ahí donde creo que se nos separamos algunos del aplauso a esta iniciativa. A ver, tendremos como una discusión a dos niveles, digamos, la parte, digamos, económica sobre las dominancias, entiendo, preponderancia y dominancia, y otra parte es la de, esa sería la observación de Moni, la parte de los contenidos y radiodifusión. ¿Compartes tú lo mismo? Y derechos del consumidor que se siguen afinando, pasa por manos de legisladores y vemos de cuántos elementos habíamos sido omisos. Mira, un poco desde una postura de mercado, lo que yo repaso es por 2 décadas, 23, 24 años desde la privatización, 19 desde la constitución de la ley y la COFETEL, avanzamos muy poco, hemos sido muy incompetentes en gestar competencia. Parece un juego de palabras, pero hemos avanzado insuficientemente. Dominancia era la figura en donde cada vez que caía en la COFETEL, en la COFECO, se trataba de romper la ley, la red en fragmentos, y no lo lográbamos. Algún día la COFECO dijo, ya declaro dominantes a unos operadores, y declaraba prácticamente a todos. Operadores muy menores eran dominantes en su tramo, pues sí, por supuesto.
y cuando todos son dominantes, ninguno es dominante. Esa fue la experiencia. No avanzamos sustancialmente. Aquí lo que se trata de hacer es dar un golpe fuerte y decir, a ver, preponderancia, esta configuración novedosa que nos pega por sector, y así la vamos a aplicar. Y dice Moni, y es muy cierto, no queda todo cubierto y al detalle, pero hay figuras todavía como el poder sustancial de mercado y una herramienta legal que puede permitir migrar a esa regulación ya más específica por segmentos. Ya no hablo de sector, pero tampoco de servicio, hablo de segmentos. Ya si hablamos del segmento de la televisión por cable, de la televisión restringida, se puede manejar. Porque si regresáramos a la figura del servicio, tendríamos un preponderante, por ejemplo, para el SMS, otro para el radio telefónico, el AIDEN que va de salida, hasta los beepers necesitarán, porque es un servicio que sigue existiendo marginalmente. Entonces, yo sí creo que es mejor un manotazo en la mesa, esta separación de dos sectores y luego seguir avanzando. No es una medida fatalista e inamovible para siempre, sino es un primer muy grande avance en esta regulación. A ver, un primer paso, dice Ernesto, y voy contigo, Moni. La gran promesa de la reforma constitucional y lo que se ha manejado de las leyes secundarias es que iban a abrir un sector a la competencia caracterizado por la alta concentración. No me voy a meter si por sector o por servicio, pero la pregunta es, ¿va a haber más competencia? Lo que hoy se está aprobando, lo que se aprobó en el Senado, aunque sea un primer paso, ¿va en la dirección de abrir más competencia o no? En telefonía móvil sin duda alguna, en telefonía fija sin duda alguna, en banda ancha móvil sin duda alguna, en banda ancha móvil fija también, en televisión abierta de ninguna manera, y en televisión de paga, de hecho hay una concentración a través del noveno transitorio. Y haces bien en no entrar al debate de si es por sector o por servicio, se ha dado muchísimo. Se nos duerme. Se nos duerme la gente, y además ya se ha dado muchísimo el debate. Evidentemente yo soy un impulsor de la preponderancia por servicio, pero no le voy a entrar al debate, no porque no crea que tiene elementos a favor de ellos, sino porque en efecto se te va a ir la audiencia. Creo, sin embargo, que si tú divides la ley, ¿qué hubiéramos esperado? Es decir, yo hubiera esperado 4 cosas de la ley, básicamente. La primera de ellas era, y ya lo mencionó Ernesto de alguna manera, es una institución fuerte, robusta, el IFETEL, ¿no? El regulador. ¿Qué hacemos con el regulador? Bueno, yo presidí un regulador que estaba cojo por todas partes, que compartía facultades por todos lados, que no tenía presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. La ley nos da un regulador opuesto a esto, es decir, un regulador que tiene claramente su identidad, que tiene claramente sus facultades. Yo diría que sí y que no. Es decir, nos quedamos ahí yo creo que a la mitad, pero tenemos algo mucho mejor que lo que tenemos antes, eso lo reconozco abiertamente. En materia de transparencia nos quedamos cortos, me parece que hay pocas obligaciones de transparencia para con el instituto, a pesar de que hay una serie de reglas de contacto y otras cosas. El contralor me preocupa muchísimo, el contralor puede ser un quinta columna al cual no se le impone una sola regla de contacto, por ejemplo. Me preocupa muchísimo que en algunos casos se dice, y para no entrar al debate de preponderancia por sector o por servicio, uno de los argumentos que utilizaron los senadores fue: voy a utilizar la preponderancia por sector porque ese fue el criterio del instituto y no quiero yo trastocar resoluciones de un órgano que nosotros mismos, decían los senadores, acabamos de poner. Pero vi el artículo 131, que es el de interconexión, echan abajo resoluciones del IFETEL. Es decir, ni siquiera hay una uniformidad de criterios. Si vas a defender todas las resoluciones y respetar las resoluciones del IFETEL, defiéndelas en todos sentidos. Entonces tomas preponderancia por sector, pero no te metes a regular vía la ley la interconexión en donde ya hay una resolución previa. Recapitulo, en la parte de diseño institucional me parece que hay elementos contradictorios, en la parte de telecomunicaciones hay avances importantes, salvo en televisión de cable, en radiodifusión hay un retroceso claro, y en la parte de infraestructura hay muchísima incertidumbre. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que este país no solo piense en Televisa y en Teléfonos de México, sino que sea atractivo para nuevos entrantes? Pero sobre todo, el debate me parece que tuvo que haber girado en torno a los pequeños operadores, los que realmente necesitan la protección del regulador y de la ley, y no se dio en esos términos. Voy contigo, Ernesto. A ver, desde tu punto, lo que está planteando Moni es, en términos de telecomunicaciones hay chance que haya nuevos jugadores, en términos de televisión y de cable, ve que está cerrado, si lo entendí bien. ¿Tú compartes eso? No, yo no comparto. La primera pregunta es: ¿a qué le llamamos competencia? En este sector no es la competencia perfecta del libro de texto. Hay países en donde con 3 operadores ya se empieza a hablar de competencia. ¿Cuál es el umbral, no? Es un sector complejo. Normalmente 3 hacia arriba ya te va dejando, y luego hay una competencia acotada por operadores pequeños.
Efectivamente, hay que decantar la noción de la convergencia. No es que todos los servicios y todas las empresas sean iguales, ya se ha publicado abundantemente. Este sector de 40,000 millones de dólares hace 35,000 millones dentro de Telecom, en donde Telmex y Telcel pesan en promedio 3/4 partes, y el 10% restante radiodifusión, radio y televisión. Entonces, es un sector que vemos de empresas muy grandes, ese 10% es sumamente influyente, los otros generan mucho negocio, y en televisión yo veo mucha competencia novedosa. Veo que Televisa tenía una competencia que era Azteca, y un día de marzo se fue a dormir sabiendo que venían 2 cadenas privadas más una pública. Se fue a dormir con 3 competidores más, que van a competir usando su infraestructura, lo mismo que en los preponderantes de telecomunicaciones, y compartiendo sus contenidos. O sea, ¿sería exactamente el mismo modelo de telecomunicaciones en el compartir infraestructura en tele y en telecomunicaciones? Compartir la infraestructura sí, nada más que aquí licitas espectro y dejas entrar nuevos operadores. En el otro metes incentivos de mercado para quien quiera venga y solicite una concesión, pero en el otro lado tienes rebanadas del pastel que llamamos espectro radioeléctrico y dices venga la cadena privada 1, la 2, y reconstituimos los medios del Estado para convertirlos en una cadena, fortalecerlos. ¿Eso vale también para cable, esto? No, esto es para televisión abierta. Cable, así es que va a ser digital. ¿Cable cómo ves? Son concesiones de operadores. ¿Nuevos jugadores? Si bajo las condiciones de mercado que estamos describiendo se alinean los incentivos, habrá. Venimos viendo más. La tecnología viene haciendo por satélite, microondas y cable, nuevos operadores. Yo creo que va a haber más. La experiencia mundial, por ejemplo, voltea a ver Estados Unidos, es un país en donde 80% de los accesos a banda ancha llegan por televisión por cable. Pero ellos trabajaron en esta regulación y la aplicaron efectivamente hace 2 décadas. Aquí vamos rezagados, pero otra vez, no es un fatalismo. Están aquí las condiciones, nada más termino diciendo, son las medidas que ha tomado el mundo, pero las veo aplicadas de manera muy fuerte. Esta tarifa asimétrica de interconexión cero es llevarla un poco más allá de la experiencia mundial, es canalizarla más fuerte. Y en un mercado en donde el pie publicitario no crece, que es el principal ingreso de las televisoras, meterle más operadores y además con tecnología que te está haciendo migrar ese presupuesto al mundo digital, meten problemas a los que ya están hoy. No se van a morir, ningún preponderante va a desaparecer, pero su modelo de negocio se tiene que actualizar. Toca, Ernesto, un punto que me importa mucho, Moni. El fin de semana Luis Rubio escribió un artículo que me pareció muy interesante, decía, a ver, la liberalización no significa necesariamente competencia exitosa. Sí pueden incluso estarse dando las condiciones para liberalizar un mercado, que no necesariamente creando las condiciones para una mayor competencia. ¿Cómo ves tú esas posibilidades con la actual ley? Es quizá, digamos, la principal crítica que en su momento se pudo haber interpuesto a la noción de preponderancia. Es decir, tú mediante la preponderancia podrías estar castigando el tamaño per se, sin considerar que hubiera eficiencias, economías de escala y demás. Soy un fiel promotor de la preponderancia, no con esto quiero que se entienda que va en contra de ello. Quisiera nada más en todo caso referirme a un par de cosas. Es decir, en telecomunicaciones se licita espectro todo el tiempo. Cada 4 años México ha históricamente licitado espectro para telecomunicaciones. Que tengamos que poner y que ahora se venda como un avance que se va a licitar espectro para televisión por primera vez en la historia de este país me parece hasta de pena. Es decir, que la propia Constitución te tenga que mandatar la licitación de espectro radioeléctrico para televisión me parece que de alguna denota lo que hablábamos previamente. Pero insisto de nueva cuenta, a mí, denota la prolongada ausencia. Exacto, es decir, en telecomunicaciones no ha sido necesario que la Constitución diga, oye, licita espectro para telecomunicaciones. Insisto, cada 4 o 5 años hemos licitado espectro, pero más allá de esto, insisto, es lo que quisiera dejar sobre la mesa. Podemos hablar cuantas veces queramos de porcentajes de mercado, de cuánto vale un mercado versus el otro. Nadie está aquí pidiendo que se levanten ningún tipo de medidas impuestas al preponderante de telecomunicaciones. Pero no perdamos de vista, la reforma constitucional tenía 2 grandes pies. Un pie económico, que es el que me parece que se ha satisfecho de alguna manera, en efecto poniendo orden al 75% del mercado, dejando por supuesto olvidado y la posibilidad de seguir creciendo el otro 25%, pero toda la parte de derecho a la información, a la pluralidad, ha sido totalmente olvidada. Y ese no hay, me parece, indicador económico alguno que nos permite entender por qué Televisa va a seguir concentrando 70% del mercado, por qué de alguna manera Televisa va a seguir teniendo 60% del cable de este país. Y eso explica, digamos, la copropiedad de la televisión abierta con el televisión de cable, Ernesto lo sabe muy bien, explica algo que es importante también. ¿Por qué no ha penetrado la
banda ancha fija en este país, por ejemplo. En otros países, la penetración de banda ancha fija ha sido precisamente por esta diferencia de propiedades entre televisión abierta y televisión de paga. Aquí esta copropiedad me parece que ha lastimado muchísimo, pero insisto, no olvidemos dentro de todo esto los derechos que han quedado, me parece, rezagados frente a decisiones económicas que sin duda alguna son importantes. Moni hablaba también hace un momento en una anterior intervención del tema incertidumbre, y aquí hay una pregunta que también me parece clave, que es, Ernesto, si el marco jurídico va a ofrecer la suficiente certidumbre y las suficientes, digamos, garantías jurídicas para que lleguen las espeluznantes, dijo el secretario de Comunicaciones, inversiones que se esperan en el sector. Dice que hemos perdido más de 100,000 millones en los últimos 4 años. ¿Crees que hay suficiente seguridad jurídica o la posibilidad de que acaben muchos de los asuntos en los tribunales, en la Suprema Corte, puede ser un inhibidor? Creo que esa parte de impedir procesos de mercado y regulatorios se ha venido planchando bien, se ha venido bloqueando, porque hemos sido un sector de litigios, de amparos, etcétera. Sí. No solo creo que hay incentivos que se vislumbran alineados, mi experiencia profesional de los meses pasados es empresas que yo no veía en México, que yo no veía o veía en México y no veía en el sector de telecomunicaciones, preguntándome por planes de negocio, por números, por oportunidades para penetrar con nuevos servicios, y en eso se frena la ley, y ya lo vimos un poco con la postergación, otra vez no es fatal, de estas licitaciones de cadenas de televisión, varios proyectos de negocio, dinero que estaba en una chequera listo para ser firmado, invertirse y salir a competir, están con la duda de ¿me lo van a seguir postergando o no? Y lo que estamos viendo son números de sector que nunca habíamos visto. Por primera vez en la historia del sector móvil cayó 1.2 millones de líneas, cayó. Nunca habían caído, cada trimestre crecíamos por mucho tiempo 1 millón al mes, ahora cayó 1.2 millones. Entonces, incertidumbre sí nos está afectando, yo no la veo otra vez. ¿Seguridad jurídica de la nueva ley? Veo mucha más confianza otra vez, de ese pésimo de Pareto, del punto en el que venimos, hay un escenario mucho más favorable para hacer negocios, para compartir. No veo entradas de jugadores fuertes, veo matrimonios de interés. Veo empresas tecnológicas con recursos financieros, con generadores de contenidos que se están intentando casar entre ellos. Veo un escenario muy interesante, y la siguiente pregunta es, porque aquí hemos abordado la competencia, es los impactos al mercado. ¿Cómo se va a configurar esa competencia? Que hoy hablamos de 3/4 partes. ¿Cómo va a estar configurada en 2 y 5 años? ¿Y qué con el consumidor? Y le veo mejores días por venir al consumidor. Cierro contigo, Moni. ¿Ves que haya suficiente seguridad jurídica y el escenario que está viendo Ernesto de alianzas estratégicas y inversiones fuertes? Lo veo, en efecto hay un interés renovado por el mercado mexicano. Es preocupante que el último trimestre reportado crecimos solo 3.4% versus 2 dígitos que estábamos creciendo previamente, pero creo que se debe a la incertidumbre que generó la ausencia de la ley. Veo sí incertidumbre, veo también un mejor marco jurídico respecto, por ejemplo, la posibilidad de suspender o no las decisiones, pero no veo la posibilidad de una mayor competencia en los mercados que ya mencioné. Sí lo veo en el mercado de telecomunicaciones. Me preocupa mucho si realmente lo que quede sobre la mesa es una ley atractiva para nuevos entrantes. No tengo la certeza, porque lo que me parece que hay detrás del diseño, más allá de si hay uno que está de alguna manera inclinado a Teléfonos de México o a Televisa, que creo que es un debate un poco absurdo, lo que sí creo que hay, lo que esconde la ley, no lo esconde, lo deja ver, es una construcción casi duopólica del país. Es decir, vamos a agarrar ciertos sectores o ciertos servicios, como quieras tú decirlo, y vamos a darle una serie de sectores al señor Slim y otra serie al señor Azcárraga. Y eso me parece que es un muy mal mensaje hacia afuera. Hacia afuera van a percibir rápidamente al leer esta ley que lo que hay es una división del país en 2 grandes empresarios, y eso me parece que es un muy mal mensaje. Y segundo, la incertidumbre que yo decía se refiere principalmente a los proyectos de infraestructura. Lamentablemente no se dice que cuándo van a estar listos los sitios públicos, por ejemplo, los sitios públicos del Estado para el crecimiento de redes. Tampoco se dice la red troncal cuándo se va a crecer de 20,000 a 50,000 kilómetros. En toda esa parte de servicios me parece que pudo haber el legislador impuesto una serie de responsabilidades para el Ejecutivo Federal sobre rendición de cuentas, y no lo hizo lamentablemente. Bueno, me estoy yendo, gracias a los dos, de verdad, que aquí hemos contrastado visiones, hay puntos de vista distintos, pero pues de eso se trata, y al final vamos a darle seguimiento porque quedan todavía muchas preguntas por resolver y muchos debates que tener. Gracias, Ernesto Piedras, presidente de Competitive Intelligence. Gracias.
Gracias, Moni Suárez, presidente de Cofitel. Y gracias a usted, sobre todo, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana, 7:30, aquí desde la esquina de la información. Y hasta entonces, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.